Muy buenas tardes, mi nombre es Carla Juliana Patiño Reyes, estudiante de la carrera de Administración Pública Territorial perteneciente a la CETAP San Gil. El día de hoy, y a razón del listado de exposiciones asignadas a cada estudiante, y que en él no aparece mi nombre, pero que hay una compañera que aparece 2 veces, y por razones de mi apellido, considero que el tema que me correspondió es la cartilla de género del Ministerio de Justicia año 2020. Así las cosas, vamos a hablar el día de hoy de 3 unidades importantes que se presentan en la cartilla y que me fueron asignadas para la exposición. La primera de ellas es la unidad de referentes normativos y jurisprudenciales. Esta unidad nos dice que para el estudiante que la lea o el ciudadano que la lea, le va a demostrar los antecedentes legales, jurisprudenciales e internacionales que tenemos como país para erradicar la discriminación contra la mujer. De manera consecutiva, iniciamos entonces con los instrumentos internacionales para ir de arriba hacia abajo. Uno de los instrumentos internacionales más importantes que ha adoptado Colombia es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, más llamada CEDAW. En ella dice que toda distinción, exclusión o restricción basado en el sexo que se tenga por objeto o como resultado menoscabar o anular su reconocimiento, goce y ejercicio por ser mujer es discriminación. También menciona que se tratarán de modificar las conductas socioculturales para que no haya un estereotipo de cuáles son las actitudes que debe tener un hombre y cuáles son las actitudes que debe tener una mujer. Por otra parte, nos habla también de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde se reconoce que la discriminación en contra de la mujer es violar los derechos humanos. Y nos menciona una de las más importantes y de las que más se habla en la academia, que es la Convención de Belén do Pará, que en su título largo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos e Internacionales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y no es otra cosa más que los estados que la ratifiquen se obligan a implementar las acciones necesarias para erradicar la discriminación contra la mujer, crear herramientas y eliminar los estereotipos y comportamientos que promuevan el menoscabo del derecho humano y del derecho, en este caso, de género enfocado en la mujer. Porque cuando hablamos de género no hablamos solo de mujer, hablamos de mujer y hombre, pero que por una deuda histórica que se habla de esa manera en la academia, se le debe reconocer y ejecutar acciones más importantes a las mujeres. Por otra parte, cuando ya hablamos de los instrumentos internacionales con los que cuenta nuestra nación, pasemos entonces a la Constitución Política. La Constitución Política de 1991, que en su parte dogmática y en varios artículos genera ese cambio necesario que le obliga a hacer los convenios internacionales que hemos ratificado. Entre ellos, y el más importante, que es el que le dio la vuelta a Colombia, es el artículo 1 donde nos declaramos como un Estado social de derecho, con respeto a la dignidad humana. Es decir, la dignidad humana es el centro de nuestro Estado, el centro y a través de lo cual se deben girar las normas y la expedición de jurisprudencia de nuestro país. Por otra parte, menciona también algunos artículos importantes, como el artículo 2, que habla de que el Estado debe garantizar los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. El artículo 5, que reconoce que sin discriminación alguna, la primacía de los derechos son inalienables para las personas. El artículo 22, que consagra el derecho a la paz. El artículo 43, que señala que la mujer y el hombre tienen igualdad de derechos y oportunidades, y que la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. El artículo 57, que señala que la protección especial a la mujer y la maternidad en el trabajo. Estos artículos, que aparte de señalar la igualdad entre mujer y hombre, le dan un rengloncito especial a la mujer, demuestra el compromiso que tiene el Estado colombiano para con las herramientas internacionales que se han ratificado. Pasemos entonces a las leyes. Las leyes, la cartilla nos cita 2 leyes importantes, la ley 1434 del 2011, que fomenta la participación en el ejercicio de la labor legislativa de las mujeres, del control político a través de la creación de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República. Y por otra parte, menciona la ley 1482 del mismo año, donde se sanciona penalmente con pena privativa de libertad y multa los actos de discriminación
por raza, sexo, religión, nacionalidad, identidad política o filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación. Así las cosas, estos son los instrumentos legales que tiene nuestro país para con el derecho de género, en este caso enfocado a la mujer. Bueno, siguiendo a la otra unidad que nos correspondió de los referentes normativos y jurisprudenciales, pero esta vez sobre la etnicidad, nos va a hablar de cómo es más difícil crear una línea clara y sólida de los derechos, de las leyes y de la jurisprudencia que abarcan las mujeres indígenas, palenqueras, afroamericanas, raizales, las rum, y que no constituye de manera taxativa o no se puede citar la jurisprudencia, lo que claramente es una violación o una vulneración a su derecho como mujer y al respeto a la no discriminación de la misma. Así las cosas, la cartilla nos va a mencionar algunas leyes, decretos, artículos importantes de cada una de las etnicidades que acabo de mencionar. Respecto a los pueblos étnicos e indígenas, está el convenio 107 de la OIT, donde habla de la protección integral de las poblaciones indígenas. Está el decreto 1396 del 96, que crea el programa especial de atención a los pueblos indígenas. Está el decreto 982 del 99, donde se desarrolla la política integral indígena para obtener los recursos necesarios y llevar a cabo pues las acciones necesarias para la no vulneración de los derechos que ellas también tienen. Por otra parte, hablando de las palenqueras y de las raizales, está la Ley 70 del 93, que se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política, y es el reconocimiento al derecho de la propiedad colectiva de las comunidades negras. También tenemos el decreto 3770 del 2008, que reglamenta la Comisión Consultiva del Alto Nivel de la Comunidad Negra, Afroamericana, Raizal y Palenquera, y establece las instancias de representación de esa comunidad a nivel nacional. Es decir, le da un puesto en la agenda nacional. Por otra parte está el pueblo rom o el pueblo gitano. Nos habla del decreto 2957 del 2010, por el cual se expide un marco normativo y es para proteger los derechos de la población rom. El decreto ley 4634 del 2011, que dicta las medidas de asistencia, atención, reparación integral, restitución de tierras a víctimas pertenecientes a los pueblos rom y gitano, y tiene como objetivo regular la atención a las víctimas del conflicto que pertenezcan a estas etnicidades mencionadas. Por otra parte, la Corte Constitucional, en atención a esos derechos que tienen las mujeres negras e indígenas, ha dado una cantidad de autos con normas o con consideraciones sustanciales respecto al tratamiento que deben tener todas las etnicidades mencionadas. También nos menciona que si sabíamos que cuando los jueces de la República tienen en sus manos un proceso de discriminación o violencia contra la mujer, deben darle un enfoque diferencial. Un enfoque porque en muchas ocasiones, y es por ello que es tan importante entender que nosotros como mujeres en muchísimas ocasiones estamos en una situación de inferioridad respecto al derecho de la demás sociedad, no hablando solo de hombres. Entonces, los jueces de la República, cuando se trata de resolver un proceso que habla sobre discriminación o menoscabo a los derechos de las mujeres, deben darle un enfoque diferencial y tener como base la realidad de esa mujer que está siendo vulnerable. Bueno, y para finalizar, vamos a pasar a la última unidad que me correspondió, que es la unidad que refiere al marco normativo y constitucional relacionado con la comunidad LGBTI. En este caso, todavía no tenía el Q+, pero ya sabemos que es Q+. Así las cosas, nos menciona que esta cartilla, esta unidad, nos va a aclarar la incorrecta interpretación que se está dando al artículo 13 y 16 de la Constitución Política. Me permito leerlos. Artículo 13, en su inciso 2, que es el más importante, el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados. Y el artículo 16 nos dice que todas las personas tienen derecho
al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y orden jurídico. Cuando nosotros hablamos de la Constitución de 1993, nos referimos a una constitución o a una época donde los derechos de la comunidad LGBTIQ+ no se habían reconocido de la manera que se reconocen hoy. ¿Por qué? Porque no era una tendencia que había alzado la voz como la alza hoy. Así las cosas. La unidad nos permite entender que el derecho a no ser discriminado por su orientación sexual o su identidad de género es el derecho a la igualdad misma. Y la Corte Constitucional ha sostenido que el derecho a la igualdad prohíbe la discriminación, ya sea entendida como conducta, como actitud, como trato que pretenda conscientemente o inconscientemente anular, dominar o ignorar a una persona por pertenecer a un grupo o por simplemente ser persona. Cualquier trato diferenciado que se le dé a una persona por las razones ya explicadas es discriminación y se está vulnerando el derecho a la igualdad en un país donde su carta política lo promulga en la mayoría de sus artículos. Los criterios de la Constitución enuncian, aunque no de una forma taxativa, aluden a que las categorías que se consideran sospechosas, que para muchas personas actualmente aún sigue siendo un pecado o lo llaman de alguna otra manera, la razón de que alguna persona pertenezca a este grupo LGBTIQ+, es malo y que no merecen los mismos derechos que en la Constitución política se consagran. Y eso la Corte Constitucional ha dicho en repetidas ocasiones que no es así. Finalmente, la Corte Constitucional, en diversas sentencias, habla de la igualdad de trato, de la igualdad de condición, de la igualdad de oportunidad para todas las personas del territorio, en especial para mujeres, niños, ancianos y personas pertenecientes a esta comunidad. ¿Por qué? Porque son personas que lastimosamente pertenecen a grupos marginados o personas que en el trayecto de la historia de la humanidad han sido discriminadas por su condición. Finalmente, la dignidad humana en la población LGBTQ+ es absolutamente necesaria y por ello llama al Estado a crear las condiciones y tomar las acciones necesarias para que el derecho a la dignidad humana, siendo el derecho más importante de nuestro país y por el cual se escribió la Constitución del 91, y el derecho a la no discriminación, sea efectivo también en esta comunidad. Así, no siendo más, termino mi exposición el día de hoy, profesor. Espero sea de su agrado. Qué pena que me extendí, pero estas 3 unidades tenían bastante de qué hablar.